¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muy buenas noches, las 19:10 en punto, 19:10 estamos comenzando Té con Dulce a través de las distintas señales de Radio Dulce, provincia de Marga Marga, 103.3, estamos en la provincia de Quillota, estamos en la provincia de Petorca, también cubrimos esta noche los Andes, San Felipe, saludo para todas ambas provincias. También Casablanca, saludamos a todos ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en día viernes. Día viernes nos volvemos a encontrar con ustedes en una jornada fin de semana. Ya hay mucho tema para abordar y lo hemos incorporado, como ustedes han visto también, a especialistas en distintas materias. Habíamos hablado de educación, sobre todo lo que estaba ocurriendo al interior de los colegios, la violencia en las aulas. Anteriormente habíamos incorporado temas internacionales también. Y hoy vamos a meternos en el empleo femenino, en los problemas que se están generando hoy día, en la empleabilidad y qué está pasando fundamentalmente con el empleo en nuestro país. ¿Cuáles son los elementos que hay que tener a consideración? Voy a saludar en primer lugar, sí, quien ya está conectado, está el diputado Nelson Venegas. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por conectarte, Nelson. Anoche lo escuchábamos en el 95.3 de La Ligua con sus amigos, estaba el exalcalde de Cerda ahí en ese panel. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, no sé qué hora. Buenas noches, sí. Buenas noches a esta altura. Sí, efectivamente, bueno, saludar también, más tarde va a ser la presentación que corresponda, pero quiero saludarte a ti y a toda la gente que está escuchando la radio, y efectivamente estuve ayer presencialmente y no hay nada como estar presencialmente en todo caso. Esto yo sé que es importante, interesante también una conversación, pero por supuesto que tuvimos una reunión muy interesante el día de ayer. Conversamos, además que me encontré después de mucho tiempo con Eduardo Cerda, que alcanzamos a ser alcalde en conjunto, allá desde el año 2008 hasta el año 2012 aproximadamente. Él fue su último periodo y fue mi primer periodo como alcalde, así que nos conocemos bastante. Fue una conversación, creo que por lo menos para mí bastante entretenida, ojalá también para el resto de la gente que está escuchando el programa. Sí, y además sabía que se enamoró usted de Petorca, de esa provincia. ¿Verdad que es una zona más muy bonita? Ayer llegaba y le contaba a mi señora lo maravilloso y lo bonito que es, porque tiene de todo. Primero había marejada, estábamos en Papudo, el mar estaba súper crispado, estaba súper bonito, en un día muy maravilloso, y después, por ejemplo, fuimos a Huaquén y es una naturaleza distinta, es decir, como que en la provincia de Petorca se combinan todos los climas, está desde el mar hasta la cordillera, hasta lugares medio desérticos, esos lugares rocosos que existen ahí en Petorca. Yo de verdad quiero mucho esa zona, no la conocía tan profundamente antes de ser diputado, pero después de que soy diputado me he metido mucho, y sobre todo, porque no voy a negarlo, tengo muchos amigos. Yo creo que uno de los lugares donde mejor lo paso es precisamente allá, porque hay gente buena, gente que le gusta la política, gente muy inteligente, entre paréntesis, pura gente, harta gente joven que le gusta la política y que tiene harto compromiso, así que me gusta bastante ir. Vamos prácticamente una vez a la semana y a veces más, precisamente a esa zona, porque nos llena de una profunda satisfacción. Así que ojalá que podamos trabajar en conjunto también para hacer que cosas que son importantes para la zona puedan ir progresando, como lo conversamos ayer, por ejemplo, respecto al tema del hospital, respecto respecto a los temas de infraestructura, es decir, de las cosas que requiere y necesita la gente. Correcto. No, muy interesante, una zona que además que yo también la conozco, me gusta, es una zona de mucha cultura también, ¿eh? Un saludo ahí a la gente que se dedica a la cultura, a la lectura y a los escritores de esa zona. Bueno, pero los bienes también queremos incorporar, aportar también a la discusión política, aspectos técnicos que están relacionados con distintas materias. Y hoy día nos hemos detenido en el tema del empleo y hemos invitado a una destacada investigadora, coordinadora académica del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo en Santiago, del CIES, para conversar sobre algunos aspectos que muchas veces uno no se detiene con tanta profundidad. A veces ve cifras que son bastante frías, altas, en materia de desempleo, sobre todo desempleo femenino. Y yo quiero saludar a Daniela Leitch, que está con nosotros ya en línea. Daniela, ¿cómo te va? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Rodolfo. Muchas gracias a ti por la invitación y aprovecho de saludar al diputado también. Sí, por el diputado Nelson Venegas. Bueno, el mercado laboral está pasando por una estrechez
con bastante poca generación de empleo, son cifras que se han mantenido en el tiempo. Yo he conversado contigo en otras oportunidades y hemos hablado de la estrechez laboral que se está dando en la poca generación de empleo, y esta vez en las últimas cifras se ha levantado más, ha habido un aumento. Pero lo más preocupante tiene que ver también con las cifras del desempleo femenino. Tú que te dedicas a la investigación, ¿dónde están los principales problemas de por qué es tan alto el desempleo femenino más que el masculino en nuestro país? Mira, lo primero que hemos estado es aclarar lo que hemos estado viendo. Una de las cosas que vemos es que de partida el desempleo se produce cuando hay más personas buscando empleo y esas personas no encuentran. Y eso es lo que hemos estado viendo, especialmente en mujeres. Ya hemos estado viendo un incremento en la participación laboral femenina, y esa participación laboral femenina, ese incremento no se está viendo compensado en la generación de empleos. Es decir, hay más mujeres que están buscando empleo, más mujeres que están saliendo al mercado laboral y simplemente no están encontrando. Y es por eso que se produce una tasa de desempleo. Es por eso que sube la tasa de desempleo. Ahora, las razones detrás de que las mujeres no estén encontrando empleo son varias. Por ejemplo, Multifactorial, claro. multifactorial, sí. Sí, ¿como cuáles más o menos? Mira, una de ellas es que, bueno, una tiene que ver básicamente con lo que decías tú, una baja generación de empleo en general, pero también hay otros factores. Por ejemplo, muchas veces las mujeres cuando salen a trabajar han pasado periodos muy largos sin trabajar, ya sea por ocuparse de las labores de la casa, por labores de cuidado. Muchas mujeres se ausentan del mercado laboral por eso, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que cuando salen a buscar, les cuesta muchísimo encontrar porque no tienes experiencia. Entonces, si tú colocas a un hombre con las mismas credenciales que una mujer, pero él ha estado más tiempo en el mercado laboral y ella ha estado fuera, entonces se va a preferir naturalmente al hombre y ahí a la mujer le cuesta más insertarse. Entonces, esa diferencia hace que a las mujeres les cueste más. Otra cosa que también influye tiene que ver con, por ejemplo, cuando las mujeres buscan trabajo, muchas veces buscan trabajos que se ajusten a ciertos requerimientos que les permitan a ellas compatibilizar las tareas del hogar o las tareas de cuidado con precisamente el empleo. ¿Ya? Entonces, esa búsqueda de condiciones específicas lleva más a las mujeres a caer, por ejemplo, en el tiempo parcial o también en la informalidad, o a simplemente que sea más difícil encontrar, y eso también contribuye al desempleo. Marcaban en alguna investigación que de pronto, bueno, se puede alargar más de 5, 6, 7 meses, ya tú comienzas un poco a desesperarte si no encuentras trabajo, y ahí ya acudes a la informalidad porque necesitas trabajar. Y la informalidad, pese a que bajó un poco en este último registro. En la región de Valparaíso, sí. En la región de Ya. Valparaíso cayó en el registro, y eso puede tener distintas causas, ¿eh? Eso puede ser porque si bien más gente, es cierto lo que dices tú, al no encontrar empleo, la gente rota la informalidad también de repente es más precaria. Entonces, por ejemplo, si yo como empresa te contrato informalmente, no tengo ninguna traba a echarte. Por ejemplo, no te tengo que pagar años de servicio, por ejemplo. Entonces, también de cierta forma es más vulnerable. Ahora a nivel nacional, pero yo me refería a que Valparaíso ha caído, pero a nivel nacional la tendencia que hemos estado viendo en los últimos ¿Sí? meses es un alza de la informalidad también. Y eso tiene que ver precisamente con lo que decías tú, que al no encontrar empleo, al extenderse los tiempos de búsqueda, la gente recurre más al empleo informal. Eso es lo que pasa en cuanto al mundo femenino. Claro, aquí en Valparaíso, en la región de Valparaíso, está sobre el 10%, que es sobre la media nacional. La media nacional está un poco más abajo. Hay razones de infraestructura, seguramente, bueno, y una serie de razones que se suman a esa alta cifra. Y ahora, en el plano de varones y en general, el desempleo sigue siendo por largo sobre el 8%, y ya como un tema estructural permanente. Ustedes lo han estudiado eso bastante. Sí, definitivamente hay un problema estructural acá, y el problema estructural se expresa en que no hay suficientes empleos para la cantidad de gente que quiere trabajar. Y eso lo que hace es hacer
tasas de desempleo permanentemente altas. Obviamente estos problemas estructurales tienen causas y soluciones que son de corto plazo y de largo plazo. Para mantener una tasa de desempleo sobre el 8%, la generación de empleo tiene que estar consistentemente baja. Y eso también tiene que ver con, por ejemplo, las caídas que hemos visto en el crecimiento del país, que en el fondo el crecimiento lo que te permite es generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, si no hay crecimiento o el crecimiento potencial es bajo, ¿ya? Y también la inversión es baja y no se producen nuevos proyectos, el resultado es pocos puestos de trabajo generados. Y por otro lado, tienes causas que son más de corto plazo, como tienen que ver, por ejemplo, los aumentos de los costos laborales, ya, como por ejemplo los aumentos en el salario mínimo, que lo que hacen es encarecer la contratación al menos formal. Y por eso vemos que sobre todo el empleo formal ha estado con una generación bastante lenta en la medida que los costos laborales bastante en los últimos años. Nelson Venegas, ¿cuál es tu mirada con respecto bueno, el tema del empleo? Rodolfo, no te escucho. Sí. Hola. ¿No me escuchas? Nelson, ¿me escuchas tú? ¿Sí? Yo sí te escucho. Perfecto. No, ¿cuál es tu mirada con respecto al empleo hoy día? Y sobre todo al empleo femenino, que era el primer tema que tocábamos. ¿Cuál es tu experiencia? Y sobre todo aquí en la región, ¿cómo motivar? Vamos a hablar del tema económico de fondo y de los proyectos que se están instalando, pero ¿cuál es tu mirada desde lo humano? Sí, mira, yo aparte de ser diputado, aparte de haber sido alcalde, soy hoy día miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Entonces no solo quiero hablar desde la perspectiva humana, que por supuesto existe, sino que también desde la perspectiva de la técnica y desde el conocimiento y de la disciplina que a uno le toca. Lo primero, que nosotros tenemos un grave problema respecto al tema de las mujeres en esta región y en todo Chile, porque no tenemos sala cuna. Es una cuestión fundamental. El primer deber, obviamente, que tiene una sala cuna es proteger el tema de los niños. Eso es lo más importante, no hay que olvidarse de eso. Pero sin duda también que esto facilita y mejora las condiciones para que las mujeres puedan ir a trabajar, porque muchas veces las mujeres no pueden ir a trabajar porque no tienen resuelto el problema del tema de la sala cuna, donde lamentablemente, a pesar que debería ser compartida la responsabilidad paternal y maternal, lamentablemente las condiciones no se dan en ese sentido y por lo tanto tenemos un problema desde esa perspectiva. Lo segundo es que tenemos un problema de capacitación. Es decir, nosotros tenemos, no solo en el caso de las mujeres, sino que en el caso de los hombres, una política de capacitación que hasta el momento no ha dado los rendimientos que se han necesitado, y lo que es peor, este gobierno, nuestro gobierno actual, quiere incluso bajar y quitar la franquicia tributaria respecto del tema del CENSE, que es precisamente el órgano que está destinado a la capacitación. Y esto es importante porque hoy día estamos en medio de un proceso de revolución tecnológica, de inteligencia artificial, de robotización de los procesos, y eso requiere una especialización, una capacitación. Entonces, en vez de arreglar el CENSE, lo que está proponiendo este gobierno es prácticamente sacarlo. Lo tercero es, en términos generales, lo vinculado al ámbito de la educación. Lamentablemente en Chile la educación durante mucho tiempo no ha estado cumpliendo las expectativas, pero lo que es peor, la liberalidad en cómo se otorga la educación hace que muchas veces se privilegien las carreras humanistas, siendo que lo que se requiere hoy día son carreras más bien técnicas o vinculadas a las matemáticas, a la ciencia, al área productiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y ese es el problema de fondo también, como para que lo vamos viendo. La mayor cantidad de profesionales que existen muchas veces en el caso de las mujeres se van hacia el área de las carreras humanistas, por ejemplo, psicología, trabajadoras sociales, etcétera. Ahora, ¿dónde trabajan principalmente ese tipo de personas? En el aparato del Estado. ¿Qué nos está proponiendo el actual gobierno? Una reforma tributaria donde se va a empequeñecer el Estado, lo cual significa que al tener menos gasto social y por lo tanto tener que impartir menos beneficios sociales, significa que van a tener que contratar menos asistentes sociales, menos psicólogas y actividades de esa naturaleza. Entonces, yo quisiera señalarlo, ¿sabe por qué? Porque escuchaba con mucha atención cuando Daniel, y con esto termino, porque lo hemos estado debatiendo, siempre se le echa la culpa al encarecimiento del rol que cumplen los trabajadores, es decir, del sueldo mínimo. Pero tal como lo hice yo en una locución el otro día, si es que vamos a mejorar la cantidad de gente empleada sobre la base de disminuir incluso el poder adquisitivo de los sueldos, porque eso es lo que se está proponiendo. Hoy día se está proponiendo un aumento del sueldo mínimo en 7.300 pesos.
Si nosotros vemos, por ejemplo, que la inflación va a subir mucho más, significa que el sueldo va a bajar porque va a haber menos poder adquisitivo. Entonces, por eso planteé los 3 primeros temas en términos de solución para señalar y para tratar de desmistificar el hecho de que acá no necesariamente bajando o manteniendo el sueldo mínimo como lo tenemos va a haber una mayor empleabilidad. Entiendo, eso sí, que ese es un fenómeno que tiene que ser tratado, pero por sobre todas las cosas también tenemos que ver cómo organizamos una estructura económica, productiva del país que permita una mejor inserción. Y lo que está proponiendo el gobierno, por una parte, mantener el sueldo mínimo, dejemos esa cuestión por último para la discusión, pero por otra parte quiere quitar la exención tributaria para la capacitación a través del CENSE, no tiene una política respecto al tema educacional para el mejoramiento de la oferta laboral hacia las áreas productivas, y como si fuera poco, quiere disminuir el tamaño del Estado, que es precisamente quien protege y quien realiza esa función fundamentalmente a través de ciertas áreas, que es la asistencia social, el trabajo social, la psicología, los TENS, las áreas de la salud, que esencialmente son la parte pública, lo quieren disminuir. Entonces, a mí por lo menos me llama mucho la atención de que hoy día se quiere hablar tanto de empleo y las medidas que se están tomando van precisamente en contra. Mira, con esto sí que termino. Además, se quiere disminuir las contribuciones, quitar las contribuciones. Y eso afecta a la vena, a las municipalidades, que son las principales fuentes de empleabilidad dentro de las comunas. Vamos a entrar en detalle, sí, en un momento con el proyecto de ley. Ahí tengo varias preguntas y varias ideas, pero quiero cerrar un poquito el tema del empleo y el empleo femenino, Daniela. Claro, hablábamos de la sala cuna, hablábamos de los roles compartidos, de lo que se demora una mujer, ¿cierto?, en poder encontrar empleo. A propósito, por ejemplo, claro, tiene la continuación a veces el problema no es un problema, es la vida de tener hijos. Por eso hoy día casi la natalidad ha caído muchísimo por un tema también práctico. Pero el rol también de una familia, de poder compartir los roles, de incorporar más rápido a quien dejó de trabajar, que es la mujer, y poderla volver al tema laboral. Sí, yo encuentro que eso es totalmente correcto. A ver, hay un tema, hay temas laborales, pero también efectivamente, como dices tú, Rodolfo, hay temas que son culturales, de quién asume los roles de cuidado, quién asume las labores del hogar, que efectivamente son los problemas que implican que las mujeres estén fuera del mercado laboral o que no puedan optar a empleos de calidad, ¿ya? Por ejemplo, el proyecto de sala cuna universal es bueno, pero es bueno y puede ayudar, pero creo que tampoco es la panacea de todos los proyectos, porque uno tiene que preguntarse qué pasa con las mujeres que no solo tienen hijos en edad de sala cuna, sino que qué pasa con las mujeres que tienen, por ejemplo, hijos en edad escolar, 8 o 9 años. Si Claro. los colegios no cubren totalmente el horario, entonces eso impide que una mujer opte, por ejemplo, a un trabajo de tiempo completo. Por eso una de las cosas que vemos es que las mujeres usualmente son muy presentes en el empleo a medio tiempo. En el empleo a medio tiempo es extremadamente informal. Esa es una de las cosas que observamos. Entonces, efectivamente, hay que aumentar la oferta de cuidados, pero no solamente los cuidados para niños en sala cuna, sino que también los cuidados para niños en edad escolar, y también obviamente está el rol de empezar a compartir también las responsabilidades para que no sean las mujeres las que absorban toda la carga y estén todos estos periodos fuera del mercado laboral. Sí, es muy importante lo que tú has dicho. Jóvenes, niños en edad escolar de 8 o 9 años, donde tú a veces, claro, a veces se quedan con la abuelita, los cuida, o la tía, pero en muchos casos a veces no pueden, o no existe esa familia de apoyo. Eso es un muy buen punto, y hace que solamente pueda trabajar mediodía una mamá. Y te quería preguntar por algo que tocamos recién con el diputado, la inteligencia, la IA, puesta en la perspectiva, ¿cuánto puede afectar? Porque esto es demasiado vertiginoso, es demasiado rápido. ¿Cuánto puede afectar a empleos formales hoy día? ¿Cuántos puestos de trabajo pudiesen desaparecer? Sí, de que puede afectar, puede afectar. Y hay algunas, no sé si señales concretas, pero sí señales potenciales de que está afectando, como por ejemplo los aumentos la tendencia de aumento del IMASEC, y que el empleo no le sigue simplemente esa tendencia de subida. Entonces, por ahí hay alguna potencial señal. Ahora, sobre el efecto concreto de la IA o lo que uno puede hacer, yo estoy de acuerdo con el diputado en que el CENSE hay que reformularlo. Ya, hay
hay que convertirlo en un sistema de capacitación continua para aquellas personas que no tienen la chance de volver a la educación, para que puedan adecuarse a lo rápido que están haciendo estas tecnologías, pero un sistema que no sea solo una capacitación como hoy y de un curso específico, sino que sea un sistema continuo que te permite a ti ir avanzando y reformulando tus habilidades. Claro, y eso de alguna manera apoyado por la empresa en la cual tú estás incorporado, siendo capacitado y siendo desarrollado. Estaba viendo, por ejemplo, la preocupación que hay en el norte del país a propósito de la descontinuación de estas capacitaciones y del CENSE, porque hay mucho trabajador que se califica y se prepara en la minería, en la gran minería, en distintas tareas, en distintas escalas. Daniela, para ir redondeando tu participación a propósito del empleo hoy día, lo que viene en los próximos meses todavía me parece que es de una alta cifra de desempleo en el país, y tú señalas que, bueno, el efecto de crecimiento económico está completamente ligado a una capacidad mayor de generar empleo hoy día. Sí, totalmente. En la medida que el crecimiento económico pueda avanzar, van a ir avanzando la creación de puestos de trabajo. Pero Hola. 2016 es un año más que nada de transición. Vamos a ver quizás que los siguientes meses el desempleo trimestre a trimestre caiga porque vienen los meses de más actividad, pero eso no necesariamente va a ser si uno analiza las variaciones anuales. Ahora, yo creo que este año va a ser de transición en la medida que los objetivos del gobierno para el crecimiento si es que se cumplen, vamos a poder ver posiblemente en el siguiente año un cambio en la tendencia del empleo. Ahora, esto es incierto y es contingente o está sujeto a que efectivamente las metas del gobierno efectivamente para la inversión y para el crecimiento se cumplan. Sí, sí, bueno, ahí entramos en otro debate. Sí, sí, sí. Me gustaría que antes que se retirara, porque igual es súper interesante Dale. lo que está conversando Daniela. ¿Alguna pregunta? Sí, dale. Lo que pasa es que yo creo, y todos nosotros, o a lo menos la gente razonable, sabe que todos tenemos que aspirar al crecimiento. Y existe un desafío, y hace mucho rato que nuestro crecimiento está muy ralentizado. El tema, yo quiero plantearlo derechamente porque la reforma tributaria, y ella estaba viendo su currículum, ella es economista, todo lo que yo he leído, todo lo que nosotros hemos sido informados, señala que puede existir crecimiento económico, pero no es una certeza. Pero en el caso de existir crecimiento económico con esta reforma, esencialmente se empezaría a producir en 5, en 6 años más, de manera tal que en un proceso de aproximadamente 10 años, de acuerdo a la propia condición Marfan, señala que va a crecer 0.5% del PIB. ¿Por qué planteo esto? Porque si nosotros apostamos al tema de la empleabilidad solo, cobijándonos en el tema de la reforma tributaria, tenemos que saber que esto puede ser o puede no ser. Y en el caso de ser, igual es lento y va a ser dentro de mucho más tiempo. Entonces, me gustaría preguntarle a ella si es que no cree apropiado el hecho de que no tenga que desestabilizarse tanto o desmenuzarse tanto el rol estratégico que tiene el Estado, de manera tal que por lo menos, mientras tanto, tanto en el Estado central o en las municipalidades, pueda seguir existiendo trabajo que pueda permitir el desarrollo dentro de las propias comunas, porque hasta el momento no veo que esté orientada la reforma en esa perspectiva. Buen punto. ¿Daniela? Sí. Yo no soy experta en tributarismo ni necesariamente en empleo público, pero, o sea, perdón, en el sector público. Pero sí lo que puedo responderle al diputado es que efectivamente el sector público se ha vuelto importante en la generación de empleo. ¿Ya? Quizás más importante del usuario, al punto de que la cantidad de gente contratada simplemente no es eficiente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la real solución a estos problemas? La generación de empleo privado. No podemos depender del empleo público, y la reforma tributaria no es el único mecanismo en el que uno puede esperar crecimiento. También uno puede hacerlo vía inversión o vía consumo. ¿Ya? Esos son mecanismos de crecimiento económico. Ahora, yo creo que en general el empleo público está sobrecargado. Creo que hay excesivo empleo público y estoy a favor de que
de que se reduzca el aparato estatal, pero obviamente eso tiene que venir aparejado de medidas que permitan que en el sector privado efectivamente genere los empleos necesarios. Y para eso, nuevamente, el crecimiento es esencial. Bueno, Daniela, muy agradecido por estos minutos. Creo que es un debate que vamos a... Es un debate y es una mirada que estamos tratando de poderla interpretar y aterrizar también a nuestros oyentes. Te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado estos minutos a propósito de todo el análisis que ustedes están haciendo permanentemente sobre el empleo, sobre el crecimiento y los elementos que se unen a este análisis. Daniela Leite, entonces, especialista, quiero contarles que ha estado con nosotros. Ella es académica del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, el CIES de la UDD. Daniela, muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Chao, diputado. Gracias. Chao. Bien, bien. Diputado, bueno, aquí seguimos adelante. Creo que es muy interesante esto porque instala la conversación que se está llevando adelante en el proyecto de ley de reconstrucción o de reactivación. Entendiendo lo que está ocurriendo y la discusión que se va a dar adelante. JP Morgan, por ejemplo, te voy a citar lo que se conoció esta semana, señala que el crecimiento dentro del proyecto de ley, que igual lo valora, pero dice claramente que el crecimiento no es una variable fácil de controlar y el proyecto de los recortes de gastos no alcanza a compensar toda la pérdida tributaria. Y ahí está el corazón un poco de la discusión que se está comenzando a dar. Después vamos a hablar también de lo que ha hablado hoy día el presidente a propósito de cómo por decreto tú también puedes seguir adelante gestionando un país. Pero ¿es solo crecimiento lo que te da la posibilidad de generar más empleo? Yo creo que no. Y tú bien lo señalas. Vamos por ahí. Mira, Rodolfo, yo quiero llamar la atención. Voy a tratar, a pesar que uno nunca se puede salir de la subjetividad. Sí. Pero ayer conversé una cosa y yo quiero alertar respecto de lo que está ocurriendo. Yo perdí la elección y como soy un demócrata, acepto los resultados de la elección. ¿Significa eso que perdí las 6 elecciones siguientes? Que durante 6 gobiernos el hecho de haber perdido en un proceso electoral me va a dejar encadenado económica y por lo tanto políticamente por 25 años. Yo creo que eso no corresponde. Eso es lo primero que yo quiero señalar. Puede uno discutir si es que es bueno, si es que es malo, si es que genera empleo, si es que no genera empleo, pero lo más complejo, creo yo, es la invariabilidad tributaria, es decir, que no se vuelva a discutir respecto del tema tributario que se va a acordar ahora en 25 años más. Eso yo creo que es lo más complejo, insisto, porque ellos ganaron la elección, pero no tienen el derecho a consagrar el futuro por los próximos 25 años respecto de las futuras autoridades que también democráticamente van a ser elegidas en su momento. Lo segundo, si el Estado chileno tiene un déficit fiscal, es decir, tiene menos recursos, ¿qué es lo que corresponde entonces? Agregarle recursos o mantener los recursos, o por último mantener los recursos y mejorar la gestión. Yo te la compro eso, pero no quitarle recursos. Y lo que se está quitando inicialmente va entre los 4.000 a los 5.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que eventualmente, después de un periodo de aproximadamente 10 años, pudiera haber un crecimiento del país equivalente a un 0.5% del PIB. Eso quiere decir que si es que crece, no es un crecimiento tan grande y además se posterga este crecimiento, mientras que la erogación o la falta de recursos que va a tener el Estado es inmediata. ¿Qué significa eso? Para que la gente empiece a preocuparse en las casas. Que si el Estado tiene menos plata, hay menos plata en el CESFAN, en el SUR, en el SAR, en la educación, en la seguridad, en todas esas cosas. Claro, luego viene el gobierno y me dice, nosotros nos comprometemos a que no vamos a terminar con ningún beneficio fiscal. ¿Y si lo hacen? O segundo, ¿no han mentido acaso ya, por ejemplo, respecto de un montón de medidas que dijeron que se iban a realizar a propósito del tema de la inmigración, etcétera? Y tercero, aquellos que dicen y aseguran que si no, no se va a cortar ningún beneficio fiscal, ¿están dispuestos a pasarse la oposición al día de mañana si es que este gobierno lo hace?
Yo no creo que lo vayan a hacer. Entonces, siento yo que ahí, no quiero decir mentiras, porque quiero ser respetuoso siempre de aquel que piensa distinto a mí, pero hay una falta de verdad en las argumentaciones. Y eso es lo complicado, porque, insisto, hoy día existe la posibilidad cierta y concreta que el Estado tenga menos plata. Y yo coincido con la mayoría de la gente, que muchas veces es mal utilizado el recurso del Estado. Bueno, utilícese bien, pues, administrese bien, porque les quiero recordar también a la gente que quienes están manejando hoy día el Estado y quienes lo están administrando son ellos, no somos nosotros. Entonces, si ellos están reclamando la ineficiencia en la administración, bueno, se están entonces acusando a ellos mismos. Entonces yo sostengo, primero, hay una mala administración, administrenla mejor, pero segundo, no quiten plata del Estado. No quiten plata del Estado porque a mí me interesa que la señora que no tiene otra posibilidad de trabajar o que pueda tener alternativas en distintos lugares, pueda tenerla. Lo que hablábamos recién, mira, cuando estamos hablando del gasto social, del empleo, etcétera, yo estoy hablando de la psicóloga, por ejemplo, que está en los proyectos y en los programas de atención a los niños con condición de espectro autista, ¿ya? O, por ejemplo, las personas que tienen problemas de la JUNAEP y todos los programas sociales. Y a mí me duele que la gente que votó por este gobierno vaya a ser la principal afectada. ¿Y por qué la gente votó por este gobierno, Rodolfo? Yo sé que me estoy alargando, pero para que la gente lo sepa. La gente votó en este gobierno, yo tengo mucha calle porque antes de ser diputado fui alcalde durante mucho tiempo. La gente votó por este gobierno porque tenía miedo respecto al tema de la delincuencia y le ofrecieron seguridad. Me pregunta, ahora yo a mí me gustaría preguntarte, yo a ti, si tú me lo permites, ¿cuál es el gran plan o la gran medida distinta a la del gobierno anterior que nos están ofreciendo en materia de seguridad? Nada. Pero sí nos están ofreciendo esto que está destinado a, como me dijo una señora el otro día en la feria, a que se arreglen entre ellos mismos, ¿no? Por los mismos ricos de siempre. Y eso a mí me parece muy triste. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha o no? Sí, ahora sí. Sí, te digo, vamos a ir con el tema seguridad en un momento que yo creo que es preocupante por la falta efectivamente de un plan mayor y de los problemas que de alguna manera ha tenido hasta ahora la ministra Steiner, que yo creo que no los logra superar, o sea, ha tenido otras preocupaciones. Pero quería preguntarte por lo que he seguido muy atentamente la Comisión de Hacienda de la Cámara en los últimos días, creo que ahí ha estado la noticia, y como periodista uno tiene que estar ahí con la fuente encima, y yo creo que el Consejo Fiscal Autónomo fue extraordinariamente claro con respecto a las alertas que levanta el principal proyecto, sobre todo en el corazón de la reforma, que está señalado por la rebaja del impuesto a las grandes empresas, por la invariabilidad, y ahí está la clave que tú señalas, la invariabilidad tributaria, que nadie la puede tener por 25 años, y eso no te asegura, porque dice, claro, invariabilidad para asegurar una gran cantidad de inversión en Chile por parte de empresas que tengan clara la legislación, claro, pero por 25 años es difícil mantener eso. Y por otro lado, la alerta principal radica en los costos tributarios que son inmediatos, o sea, la baja en los costos tributarios, mientras que los beneficios son inciertos a futuro, ¿cierto? Pero yo creo que hay un antes y un después con respecto a la presentación del Consejo Fiscal Autónomo. Ahora, desde lo político, ¿tú crees que puede haber un grado de flexibilización de la negociación que se establece ahora, en particular después cuando ya se vote, esto llegue a la sala? ¿Cuál es el ambiente? ¿O tú sientes que sobre todo el mundo republicano, del Partido Republicano, está muy, muy duro a seguir, que va a buscar los votos a toda costa, o va a haber un espacio de negociación real que tiene que existir de cara a todos los elementos técnicos que se están dando? Rodolfo, mira, yo quiero insistir que estoy tratando de ser lo más ecuánime posible. Sí, sí. Y tratando desde mi subjetividad, hablar de cosas que por lo menos yo creo que hasta la gente de derecha debería alarmarlos. Lo primero es que no se está discutiendo. No se está discutiendo un proyecto de una envergadura mayor, porque puede que yo no tenga la razón, puede que nosotros no tengamos la razón, pero discutámoslo, no nos inhiban la discusión. Por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo es una institución que se señala autónoma, especialista, técnica, pero seamos bien honestos, es un poquito más de tendencia de derecha. Esa es la verdad de las cosas. Sí.
Que fue creado en el gobierno de Sebastián Piñera. Ellos están diciendo, ellos están poniendo la alarma. El FMI más el Banco Mundial son los generadores de lo que se denomina teóricamente el consenso de Washington, que fue los pilares sobre los cuales se construyó el sistema neoliberal a nivel mundial. Es decir, uno de los pilares teóricos del neoliberalismo es el FMI. Y el FMI te está diciendo que no. La aseguradora de clasificadoras de riesgo, Morgan, es una institución de derecha porque ve los riesgos del país para ver si se paga la deuda externa. Y ellos te están diciendo que no. O sea, no es el Partido Comunista Chino de Cuba quien te está diciendo no. Son instituciones más bien de características liberales en lo económico y te están diciendo algo. Entonces, pongamos ojo, porque nos estamos amarrando por los próximos 25 años. Entonces, si es que no existe una certeza tan grande, debatámosla, invitemos a más gente, a más expertos, a más comisionados, a más académicos, a más gente de institutos de pensamiento para que saquemos una buena ley. Pero aquí se está inhibiendo. Mira, piensa tú lo que ha pasado. En 2 semanas se discute el proyecto de ley más importante de los últimos años, porque si se amarra económicamente, voy a volver a hablar como alcalde. Cuando uno es alcalde, uno puede tener muchas aspiraciones, pero si no tiene plata, está jodido, como en cualquier orden de la vida. En el futuro puede venir cualquier presidenta o presidenta y puede tener las mejores intenciones, pero si no tiene plata, está jodido. Y eso es lo que está pasando con los próximos 25 años, si es que esto no resultara. Pero además, te agrego otro antecedente mayor, para hablarle, le quiero hablar a la gente de derecha en este instante, a la más razonable, a la más inteligente, a la más prudente, a la más ponderada. El gobierno del presidente Piñera se encontró frente a este dilema. ¿Y saben lo que hizo el presidente Piñera? Se encontró con un terremoto, y un megaterremoto, y un maremoto, y aumentó los impuestos porque era lo lógico, porque para poder entregar casa y solucionar la emergencia necesitaba plata el Estado. No lo hizo Michelle Bachelet ni siquiera, o sea, también Bachelet, pero hubo un aumento de los impuestos corporativos en ese momento, porque es lo lógico. Entonces, vuelvo a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasa en este país que tiene terremotos, que siempre está sujeto a eventos de esta naturaleza? ¿Qué pasa si nosotros sacamos una ley de esta naturaleza y el año 2032 hay un megaterremoto en el norte, por ejemplo, donde hay que reconstruir todo el norte, hay que solucionar las viviendas, etcétera? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de tener un proyecto y una reforma tributaria para recaudar dinero de los más ricos para solucionar esa emergencia. Pero les quiero decir que no se va a poder, porque va a haber inviabilidad tributaria. Entonces, yo quiero que la gente que me está escuchando en sus casas o en sus vehículos entienda que yo soy una persona de izquierda, pero no le estoy hablando en este momento de la izquierda. Le estoy hablando a la gente de otra sensibilidad de derecha o independiente, a la gente que piensa un poco, y que yo creo que hay mucha gente que está escuchando la radio, porque este programa precisamente es para la gente que reflexiona un poco, que reflexiona respecto a lo que se está haciendo. Es muy grave, es muy dañino para Chile. Sí. Ahora, estamos conversando con el diputado Nelson Venegas en esta parte final del Té con Dulce día viernes. Quisiera entender también cómo el gobierno logró, y ahí uno advierte también alguna fragilidad de esta negociación con el PDG, y lo que quería o lo que quiere lograr con esta relación. Cambiar la estructura del IVA, eliminar el IVA en medicamentos y en pañales, abre la puerta a demandas similares en otros productos. Yo no sé si esa es la línea que va a quedar en el proyecto, a propósito de la bajada y la subida del PDG y los votos. Abrir la puerta al IVA diferenciado, ¿cierto? Me parece que no va a ir por ahí. Me parece que están creando una devolución del IVA que estaba con un bono condicionado, a propósito de que tú presentaras la boleta y si eres adulto mayor, etcétera. Bueno, se va a ir conociendo en estos días. Pero voy al hecho político. Incluso el sector oficialista, más bien de UDI y de Renovación Nacional, no está muy contento con que el gobierno haya entrado en esta negociación con el PDG, que es bastante frágil, para asegurar la continuidad de esta negociación. Además, Nelson, lo otro, es un proyecto.
se sigue pensando en que es un proyecto único, que es un solo paquete, que no va a estar dividido en distintas discusiones, que también lo hace más grave. Sí, mira, estimado Rodolfo, lo primero es que también esto da cuenta de la falta de seriedad como se está tratando el tema. Para pirquinear unos votos, están diciéndole a la gente del PDG que se le va a sacar el IVA a los medicamentos y a los pañales. Podemos pensar, Eso es, podemos eso es pensar que una difícil, medida es razonable. difícil. Podemos pensar que una medida razonable, pero le quiero decir a la gente que eso, todos los tributaristas que nosotros hemos consultado te señalan que es difícil, por no decir imposible, porque tiene que ver con un bono y es un enredo total. Pero luego si se lograra, entonces, ¿por qué no el pan? ¿Ah? Claro. ¿Por qué no, por ejemplo, los combustibles? ¿Por qué no, por ejemplo, la benzina? ¿Por qué no, por ejemplo, todos los bienes? Entonces, abren un forado peligroso para complicar mucho más la situación. O, por ejemplo, ¿por qué no sacamos el IVA? Imagínate, yo soy súper populista y le digo, perfecto, yo le doy la votación, pero con tal que me eliminen el IVA a la canasta básica. Y quedo como rey y todo eso. Pero entonces, para negociar, lo han hecho de manera poco seria. Segundo, lo que hablamos respecto de la generación de empleo. Yo he tratado, Rodolfo, de ser muy estudioso, siempre como diputado, hacer las cosas bien, porque yo tengo un sentido de la responsabilidad de lo que yo realizo. Entonces me he informado. Entonces, viene, por ejemplo, y te proponen el tema de un crédito para las pymes, ¿ya? Y te dicen, vamos a hacer un crédito a las pymes para que contraten gente. Pero nada, no hay manera como asegurar que van a contratar gente. Entonces, se van a erogar 1.500 millones de dólares del Estado para una situación que ni siquiera existe la certeza que van a contratar gente. ¿Te fijas o no? Entonces, es un proyecto que es muy malo. Y para terminar, son 43 medidas que tienen que ver con crecimiento económico, por lo tanto, Comisión de Economía, tienen que ver con Hacienda, tienen que ver con medio ambiente, porque te van a sacar varios permisos ambientales, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con un montón de comisiones. Pero lamentablemente 43 leyes, 43 medidas que fácilmente podrían caer en 10 proyectos de ley, lo hacen en un solo proyecto y lo hacen discutir en 2 semanas. Entonces, aquí hay una mala utilización de la ley y de la Constitución para, tratando de bordearla y manejarla, saltarse la discusión parlamentaria y hacer malas leyes, porque las leyes que se discuten son buenas leyes. Y lo más triste, Rodolfo, y vuelvo a hablarle a la gente de derecha, una de las cosas que nosotros aprendimos los socialistas es que el principal error que tuvo quizás el presidente Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular, fue querer hacer cambios grandes en Chile sin contar con amplias mayorías, ¿ya? Bueno, ¿acaso no está ocurriendo lo mismo? ¿Acaso no estamos cayendo en el mismo error? Estamos realizando un cambio tan trascendental, tan grande, tan profundo para Chile, tan grande, y resulta que va a ser aprobado, si es que llega a ser aprobado, va a ser aprobado por 2 votos de diferencia. Claro, y eso abre a que la... Yo siento que es muy irresponsable lo que están haciendo, de verdad. Claro, aquí quieren validarlo con una votación de alta mayoría, que yo creo que no se va a estar comenzando a dar. Hay algo que me ha preocupado en las últimas horas, sobre todo de parte del ministro Quirós, que es como, ¿cómo decirlo? Yo creo que goza de un protagonismo excesivo, lo que habla también, y ya un análisis más profundo del rol que tiene el presidente, la comunicación que tiene, y quién está mandando y dónde están mandando. Los líos con el segundo piso y con Ira Razabal. Pero lo que más me preocupa es la afirmación del ministro Quirós de validar gobernar por decreto. Yo no lo había escuchado desde la vuelta a la democracia, no sé si antes, desde la vuelta, nadie que tuviera ese lenguaje y ocupar ese término de imponer, más allá de la discusión parlamentaria, que es el espacio donde se tiene que discutir, diputado, los aspectos fundamentales de una ley, ¿no? Esto de instalar y validar los decretos si no se avanza con la mega reforma, creo que es grave. Es muy gravísimo, Rodolfo, y yo creo que deja al descubierto la manera que subyace en cómo ellos quieren gobernar. Porque aquí todo le echan la culpa a Quirós, pero el dueño del negocio se llama José Antonio Kast. Él es el responsable. Es como cuando le echan la culpa, por ejemplo, a la vocera. No es que está comunicando mal, no, si es que no está comunicando mal, ellos creen en eso. ¿Ah? Seamos sinceros de una vez por todas.
Y el problema es que nuestra constitución ya en sí misma es presidencialista, presidencialista. Eso significa que, por ejemplo, nosotros los parlamentarios tenemos una restricción muy grande respecto de materias de ley. La mayor cantidad de las leyes importantes, es decir, todas las leyes importantes son materia exclusiva del presidente de la República. Y luego, por lo tanto, el margen de operatividad que nosotros como parlamentarios tenemos para discutir leyes es muy mínimo. Por eso que muchas veces gozamos también de tan mal prestigio, en el sentido que uno, por ejemplo, no puede hacer muchas cosas porque está impedido constitucionalmente para generar ciertos proyectos de ley. Y aún así, ellos quieren quitarnos más poder todavía para que no se tenga que discutir en el Congreso las leyes fundamentales, de manera tal que no discutiéndose se abuse de lo que constitucionalmente se llama la potestad reglamentaria del Estado, es decir, gobernar a través de decretos. Y a través de las interpretaciones que te ofrece la Constitución, ellos podrían saltarse un montón de iniciativas que en otra lógica tendrían que pasar por el Congreso, aquí las va a hacer simplemente el Ejecutivo. Y hay algunos que dicen, eso es muy bueno, porque el Congreso no sirve para nada. Claro, podría ser, pero resulta que nosotros los que estamos ahí representamos sensibilidades, representamos intereses. Y en el caso mío, por ejemplo, yo pretendo defender a los intereses de los trabajadores, de los agricultores, de las pequeñas empresas. Y entonces, si me coartan la posibilidad de hablar, de decidir, de votar, están quitándole el poder de la gente que yo quiero representar. Entonces, al final, este gobierno termina gobernando solo para uno. Y lo más peligroso, Rodolfo, que yo lo lancé en una cuestión, y te lo quiero decir muy responsablemente, sin caer en injuria ni nada por el estilo, pero cuando los grandes empresarios tengan que gastar menos tengan que quedarse en el bolsillo con 4.000 o con 5.000 millones de dólares al año, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un empresario viniera y decía, ¿sabes qué? Me voy a ahorrar toda esta cantidad de plata, ¿sabes qué? Voy a tirar un poquito de plata por acá o por allá o por acá para que las cosas resulten. Se abre una posibilidad de corrupción muy grande. Ese es el problema de fondo. Porque es lo que se haría, pues si van a tener mucha plata, los grandes empresarios van a ganar mucha plata con esta reforma. Por eso que pueden comprar medios de comunicación grandes, pueden, por ejemplo, manipular la comunicación como quieren, pueden comprar parlamentarios si quieren, etcétera. No digo que lo hagan, pero se generan las condiciones para la compra de conciencia, porque en definitiva quien tiene la plata pone la música. Y eso es muy grave para la democracia. Por eso no quiero hablarle a la gente de izquierda, le quiero hablar a la gente que piensa, que reflexiona y que entiende que tenemos que ser suficientemente inteligentes para detectar lo que está ocurriendo, porque estas cosas ya han pasado en la historia de Chile. Por ejemplo, en el año 1985, todos sabíamos que había violación a los derechos humanos y había gente de derecha que estuvo dispuesta a decir, no, pues esto no corresponde, y otros que miraron al techo. Hoy día, yo quiero hacerle el llamado a esa gente que, siendo de derecha, entiende que hay cosas que trascienden en el tiempo y que lo justo es justo y que por más allá que tengan un pensamiento de derecha y liberal, hay cosas que no se pueden soportar, que no se deben tolerar. Nelson, bueno, estamos llegando a las 8 de la noche, se nos fue rápido estos minutos, no alcanzó a entrar el diputado Pardo que tenía una reunión, pero ahí tuvo que entrar y salir, me habría gustado escucharlo también, pero yo creo que él representa un sector bastante sensato también que mira, a mí lo que finalmente me queda claro es que, pero me preocupa lo que tú señalas, porque uno entiende que va a haber debate sobre ciertos puntos dentro de esta discusión del proyecto de ley, y tú me dices que no se está dando ese debate. Ahora, claro, se construyen mayorías, pero son mayorías circunstanciales. Me preocupa que no haya debate, me preocupa que no haya una conversación clara y donde se lleguen a acuerdos finalmente. Ojalá que lo que se está instalando no sea lo que vaya a salir. Y lo otro es el apuro, con el apuro que se está legislando, que es impresionante. Y ahí yo creo que hay que hacer un llamado también a la opinión pública que ponga ojo a lo que está ocurriendo en el Congreso y con esta. Ahora, claro, se está instalando de que van a poner más de 2.000 indicaciones para trabar el proyecto, lo que tampoco es cierto. Mira, lo que pasa es que en la vida, como en todos los procesos, hay gente que es razonable y nos faltan los pequeños irracionales que son los que les dan la cobertura mediática que corresponde. No sé, por ejemplo, voy a decirlo derechamente, yo nunca, Rodolfo, me pondría una capa
para llamar la atención. Yo al Congreso me lo tomo con la seriedad. Eso es una falta de respeto. Pero me lo tomo con la seriedad, ¿sabes por qué? Sí. Porque el futuro de las decisiones que uno toma Sí. dependen de uno. Entonces, por más que estemos desprestigiados la clase política, tenemos que volver a prestigiarla, tenemos que hablar con seriedad, con argumentos, etcétera, con tolerancia, con la capacidad de escuchar al otro. Entonces, a mí me duele lo que está ocurriendo porque muchas veces se le da cobertura a una Pamela Giles, se le da cobertura a otra gente, pero son contados con los dedos de una mano. Y dejan de lado a aquellos que estamos legislando con conocimiento, con estudio, etcétera, sean de derecha o de izquierda. No estoy diciendo de nosotros solamente, sino que entonces yo siento que de repente es complejo lo que está ocurriendo porque se le da cobertura a aquellos que farandulizan la política. Y yo creo que la política es demasiado importante para el futuro del país y por lo tanto tenemos que hacer las cosas bien. ¿Ya? Dicho lo anterior, yo tengo, por ejemplo, con mismo Pardo, nosotros tenemos históricos debates y yo no estoy de acuerdo con él tampoco está de acuerdo conmigo, pero hay una confrontación razonable, inteligente, de argumentaciones. Pero yo vuelvo a insistir, a mí lo que me duele, lo que me complica, es que están dejando atado el destino de los próximos 25 años de este país porque hoy día ellos ganaron la elección. Y eso no se hace, porque el Congreso constituye una mayoría, el gobierno constituye una mayoría, pero no olvidemos que por debajo de esas estructuras institucionales también está la gente. Y no vaya a ser cosa que haya un desencuentro, un divorcio entre lo que hace la élite, que está en los órganos e instituciones de gobierno, y lo que piensa la gente. Y cuando a la gente empiece a notar que les están bajando los servicios sociales, que tiene menos horas de médico, que tiene menos remedio, se va a empezar a molestar la gente. Y eso significa que es porque la institucionalidad no fue capaz de actuar inteligentemente de manera tal de lograr amplios consensos y se aprovecharon de mayorías circunstanciales y eso puede hacer el detonamiento de cualquier crisis institucional, que puede ser por la izquierda o puede ser por la derecha. Esto ya ha pasado, Rodolfo. Lo que ocurrió con la irrupción del sistema nazi, con el sistema de Mussolini, fue eso. Frente a la crisis institucional surgen los populismos, los que empiezan a vender soluciones fáciles para problemas complejos. Entonces, hago un llamado a la gente inteligente, razonable, sea de derecha o de izquierda, que esté muy atento respecto de lo que está ocurriendo, porque desde mi humilde punto de vista, yo creo que es muy malo. Bueno, vamos a ir cerrando este programa de hoy, agradeciéndole a quienes nos han escuchado y a quienes se han conectado. Nelson Venegas, diputado, muchas gracias, Nelson. Sé que está con actividades. Muy agradecido este contacto y seguimos conversando. Son temas muy, muy importantes los que estamos viendo y lo que estamos analizando y el rol que tienen ustedes como legisladores y también de hacer un poco de pedagogía y darle la información a las personas de calle. Así que gracias por conectarse. Muchas gracias a ti, Rodolfo. Un saludo cariñoso a todos. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Nosotros nos comenzamos a despedir también las 20:03 de la red de Radio Dulce de día viernes a través del 103.3 para Marga Marga y toda la red interior. Yo no alcanzo ahí a tener en este minuto todas las señales que nos están escuchando a esta hora, que nos están siguiendo a esta hora. Decirles que nosotros volvemos el lunes a la provincia de Marga Marga y los programas autónomos en la provincia de Petorca, en San Felipe, Los Andes, en Quillota el día lunes a las 20 horas. Gracias por estar con nosotros. Un buen fin de semana para todos ustedes. Gracias, Ángel, por la puesta al aire. Se despide Rodolfo Bayer. También a Daniela Leitch, que nos acompañó en la primera parte a propósito de las cifras de empleo, el empleo femenino y el desarrollo de la empleabilidad también acá en la región de Valparaíso. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches y un buen fin de semana para todos y para todas.